Bienvenido a Personas con Afasia y Comunicación Aumentativa Alternativa, opciones dentro de TDSNAP. TDSNAP actualmente, ¿cierto? Tiene un nuevo conjunto de páginas, un nuevo tipo de usuario, ya que se llama TDSNAP Afasia, y lo vamos a estar presentando hoy con Melania García y yo, Vianey Figueroa. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar. Para las personas que no me conocen, yo soy fonoaudióloga, logopeda en algunos países, ¿cierto? Pero fonoaudióloga de Chile y me dedico ya hace más de 5 años a la comunicación aumentativa alternativa de alta tecnología al servicio de las personas con necesidades comunicativas complejas. Sí, soy parte de Tobii Dynavox y hoy tengo el honor de presentar, ¿cierto?, en esta oportunidad junto con Melania García. Ella es maestra y terapeuta ocupacional, es especialista en comunicación aumentativa y tecnología asistiva. Y la verdad es que cuando me mandó su resumen para añadirlo, ¿cierto?, a este evento, yo quedé, wow, sorprendidísima de la trayectoria enorme de Melania y del aporte que ha sido para todas las personas que tienen necesidades comunicativas complejas. Y es que, Melania, muchísimas gracias por ser parte el día de hoy en la presentación de este nuevo conjunto de páginas. Sí, Melania, no sé si quieres agregar algo más o presentarte tú misma en realidad. No, yo muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, ¿no?, a todo el equipo de Tobii Dynavox. Digo a todo el equipo porque yo creo que os he perseguido a todos con este paquete de cuadrículas, ¿no? Y gracias también, ahora que está aquí Nair, gracias a Quinera, ¿no? Porque yo creo que siempre ha estado ahí como apoyando y eso. Y muchísimas gracias porque he estado como detrás de este paquete de cuadrículas. Hablaremos de por qué nació y cómo nació esta necesidad. Y hacerlo posible y verlo aquí para mí es, bueno, es impresionante, ¿no? Así que también muchas gracias a Esther y a ti, a Vianney, por ayudarme con la traducción del paquete de cuadrículas, porque creo que era muy necesario. La... Totalmente. Mm, Sí, y gracias, Melania, a ti también por tu iniciativa. Yo creo que tu iniciativa fue un punto clave en que el día de hoy podamos estar compartiendo sobre esta temática tan importante. Ya vamos a ver, ¿cierto?, sobre la prevalencia, sobre qué es, por qué y todo lo demás, pero finalmente tu iniciativa fue clave para hacer esto posible. Así es que muchísimas gracias. Bueno. Avancemos. Tenemos una agenda extensa y millones de diapositivas. No, sí. mentira. Pero tenemos una agenda bastante completa, diría yo. Vamos a hablar un poco sobre la fascia, pensando en que tal vez este webinario en un futuro lo puedan ver personas que se están recién interiorizando en este mundo. Ya, así es que vamos a generar un lenguaje común primero, corto. Y luego vamos a hablar sobre las necesidades comunicativas, sobre la concientización, ¿cierto? Sobre lo que es ayudar de una forma integral a una persona que tiene afasia. Y vamos a hablar sobre las herramientas de TD Snap Afasia, su uso y cómo lo pueden instalar y usarlo. ¿Ya? Así es que vamos a ir de principio a fin en esta menos de una hora que nos queda para abordar esta temática de la forma más integral posible. Comencemos. Bueno, ¿qué es la afasia? Primero, ¿sí? La afasia, según la Asociación, ¿cierto?, Nacional de Afasia, es un trastorno del lenguaje causado por un daño neurológico. Este daño neurológico puede ser de distintos orígenes, ¿ya? Pero finalmente es, es el producto del daño en áreas del cerebro que almacenan funciones del lenguaje cuando el lenguaje ya está adquirido, ¿ya? Tiene distintas situaciones que lo pueden causar, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, traumatismos, algunas enfermedades neurodegenerativas, y puede afectar el lenguaje de distinta manera, y por lo que finalmente todas las personas que tienen afasia son únicas. ¿Ya? Hay varios tipos de afasia, no vamos a ingresar, ¿cierto?, en el mundo de los tipos de afasia porque ahí nos quedamos horas y horas, pero finalmente tenemos que saber que existen distintos tipos de afasia dependiendo qué aspecto del lenguaje es el que se ve afectado, ¿ya? Pero bueno, esta dificultad, ¿cierto?, en el lenguaje
Como les decía, puede afectar distintas partes del lenguaje, la expresión, la comprensión, la lectura y la escritura de distinta forma. Puede ser una afasia muy leve, en donde la persona, la principal componente es que le cuesta encontrar palabras, ¿cierto? O de una forma muy compleja, en donde se ve bastante comprometida la comprensión y todos los aspectos relacionados mencionados del lenguaje. Y bueno, acá, Melania, no sé si nos quieres comentar un poco sobre esta prevalencia. Sí, lo que veíamos es que hay muchísima prevalencia a nivel mundial, cada vez es más porque hay más, bueno, más personas que sufren un daño cerebral adquirido. En esta gráfica simplemente hemos querido mostrar la prevalencia que hay dependiendo de los países, ¿no? Son datos actualizados. Y de este aumento de prevalencia y que yo trabajo también en un centro sociosanitario donde trabajamos con personas con daño cerebral adquirido en fase aguda, es donde nació esta necesidad, ¿no? Que cada vez aparecen más pacientes donde el daño cerebral afecta a la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, no nos queríamos enrollar mucho más porque queremos que ir más a lo Sí. que es el paquete y a la forma en la que estábamos trabajando, ¿no? Claro, sí, y la verdad es que es bastante frecuente. Yo antes de ingresar a TOVI, de hecho, me dedicaba a atender pacientes en estados agudos de daños neurológicos de distinta índole, y la verdad es que la derivación a fonoaudiología por pacientes con dificultades en su comunicación y que finalmente significaba que tenían afasia era bastante alto. Sí, y la comunicación en estas etapas agudas y finalmente después en etapas, cuando ya llegan a etapas ambulatorias, existe Mm. ahí, ¿cierto?, un gap de cómo finalmente abordamos la comunicación de esa persona, pudiendo habilitar la comunicación de esa persona desde el primer momento, ¿sí? Entonces, bueno, sí, desde Sí. ahí nace esta necesidad, como decía Melania. Claro, es que Eh, o sea, en Europa solamente hay 2 millones de personas que sufren de afasia, ¿no? Y lo que decía un poco Vianney, aunque nos centramos más en la fase aguda, pero claro, vemos que luego a largo plazo hay muchísimas dificultades, ¿no? De participación en el día a día. Sí, totalmente. Y eso viene dado principalmente por, ¿cierto?, falta de herramientas para la comunicación y también por falta de capacitación al entorno. Así es que esperamos esta webinario el día de hoy sea un granito de arena a ir a cubrir ambos baches que hay ahí porque están dificultando la participación. Como les decía, todas las personas con afasia son muy únicas. Sí, yo de todas las personas con afasia que he visto, que no han sido pocas, la verdad, nunca me he encontrado con una igual a la anterior. Sí, todas son muy diferentes, muy particulares, porque finalmente está afectado de distinta manera, ¿cierto? Su escritura, su lectura, cuánto comprenden, cuánto pueden expresar de forma verbal, todo es en distinta medida en cada persona. Entonces, todas estas combinaciones son súper únicas y también lo que nos deja ver que si bien hay muchas descripciones, ¿cierto?, de los tipos de afasia que existen, em, uno tiene que tener también, ¿cierto?, muchísima personalización en la forma en que aborda a esa persona, como una persona que tiene roles diferentes en su vida que necesita seguir cubriendo. Eso es finalmente lo importante, que esta persona pueda avanzar en su vida y no aislarse por estas dificultades comunicativas. Eh, sí, y acá Melania nos quería comentar un poco Sí. sobre cómo afecta finalmente lo que estamos mencionando. Pero cada vez hay más evidencia científica, además esta evidencia científica es de este mismo año, el 2025, ¿no? Y una de las cosas que más se están explorando y se más están estudiando es precisamente esto, ¿no? Que está hablando ahora Vianney, de después de una fase, de pasar la parte esa más aguda y vuelta a el día a día, ¿cómo vuelves a tus roles? ¿Cómo valoras la calidad de vida? Nosotros en nuestro centro valoramos y tratamos a más de 3.000 personas de forma anual en fase aguda y muchas veces vienen al hospital de día y ellos mismos nos dicen, ¿no?, que la comunicación les afecta muchísimo más en la participación que incluso la parte motora, ¿no? Que hay muchas más adecuaciones en el entorno en cuanto a la parte motora, pero la parte de comunicación eh,
se ven muchísimo más limitados, ¿no? Y la vuelta otra vez a su vida o intentar mantener la red social que tenían anteriormente. De hecho, en este artículo habla de precisamente de una cascada, ¿no? De pérdida de calidad de vida. Es decir, vuelven a su calidad, a su vida, intentan volver a participar, la comunicación se ve frenada y aparecen otro tipo de enfermedades mentales como puede ser la depresión, aparecen y empieza a haber esa cascada que eso influye en la parte motora, empieza a aparecer problemas de salud y que todo eso viene derivado de un problema de comunicación y de participación. Y por eso de ahí nosotros también sacamos esa necesidad, porque aquellos pacientes que volvían a nuestro centro a preguntar, ¿no? Y a poco a ver y a engancharse al hospital de día, nos decían que para ellos la comunicación, mientras habían estado, no era un objetivo, ¿no? O el primer objetivo, y a lo largo, cuando se habían ido, habían visto que era el objetivo principal a la hora de volver a su vida y tener otro tipo de vida. ¿No? Y de ahí sale la necesidad. Y es verdad que actualmente es uno de los pilares fundamentales, ¿no? de rehabilitación. Y como veremos en este webinar, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Nosotros además lo utilizamos con esa doble vía, ¿no? Tanto de participación como de habilitación y rehabilitación de la comunicación a nivel oral, porque no se deja nunca de trabajar la parte oral. Y aparte veíamos, ¿no? que ningún otro paquete de cuadrículas, ningún otro sistema de comunicación se podía adaptar a las necesidades comunicativas de la persona, ¿no? Porque como bien ha dicho Vianey, cada persona con afasia es totalmente única, han tenido una vida única, un estilo de comunicación único y yo siempre digo, ¿no? que la comunicación es lo más personal de una persona, porque abarca sus ideas, sus creencias, sus necesidades y es lo que nos hace únicos, ¿no? La forma que tenemos de comunicarnos. Y entonces eso realmente en la forma, ¿no? y el diseño que conocemos actualmente de lo que es un sistema aumentativo de comunicación no se da, ¿no? No permite esa personalización. Y vamos a ver que esto es una organización totalmente diferente, ¿no? Que se puede adaptar más a cada una de las personas. Exactamente. Y finalmente esta cascada es lo que cuesta mucho ya cuando, por ejemplo, llegan personas en esta cascada que mencionaba de que finalmente se va afectando la comunicación, el lenguaje, ¿cierto? La comunicación, la participación, la emocionalidad, la motivación de la persona, la calidad de vida. Y en esta cascada que sigue avanzando es lo que tenemos que ir, ¿cierto?, a frenar trabajando y habilitando, como decía muy bien Melania, la comunicación. Por ejemplo, si una persona, pongamos un ejemplo de una persona, Bárbara tiene, por ejemplo, 70 años, ella disfruta de conversar, ir a su club de lectura y ver, uy, Dios mío, un segundo, que no sé qué está sucediendo aquí. Ahí, Ah, ahí se detuvieron, no sé si escucharon ese ruido, fue muy fuerte, perdón. Entonces, Bárbara disfruta de conversar, de su club de lectura y de ver telenovelas. Y si vemos todas esas actividades están mediadas por el lenguaje, finalmente, ¿cierto? Conversar, el club de lectura, la lectura y de ver telenovelas es de, ¿cierto? Tener un lenguaje comprensivo que te permita. Y sufre una ACV y se afectan sus áreas, ¿cierto? Del lenguaje y las actividades que antes realizaba, lo que suele suceder es que existe esta pérdida, ¿cierto?, de independencia, de disfrute y de socialización, pero finalmente lo que queremos comunicar con este webinario es que esto no tiene por qué ser de esa forma, ya que teniendo cierto un sistema de comunicación, podemos hacer que estas mismas actividades que ella disfrutaba las pueda seguir disfrutando, haciendo modificaciones en esta instancia mediante realizamos cierto un proceso de rehabilitación. Ya, y teniendo muy en claro también que, que si bien el lenguaje, ¿cierto?, es una parte muy importante de la comunicación, no es solamente ni el único componente de la comunicación, ya que el 55% de la comunicación es no verbal.
¿sí? Estamos hablando de las posturas, de los gestos, de las expresiones faciales, del tono, del volumen, del ritmo, la entonación, y solamente el 7% de la comunicación es verbal, ¿sí? Entonces hay muchas formas que podemos ir a trabajar y abordar para que la persona se logre comunicar y logre entregar el mensaje que finalmente va a ser lo más importante al momento de trabajar sobre la comunicación de la persona. Sí, aquí estamos saliendo un poco de que estamos rehabilitando el lenguaje de esa persona y en realidad lo que estamos haciendo y cambiando un poco esta visión es de ir a trabajar sobre la comunicación de esa persona, ¿ya? Tenemos muchas opciones además del lenguaje hablado, ¿sí? Tenemos, ¿cierto? Todo lo que es el lenguaje fuera de lo que podemos expresar de forma hablada, ¿ya? Entonces, bueno, para cumplir con las necesidades comunicativas de una persona, vamos a tener múltiples formas de expresar deseos y necesidades, de interactuar y de socializar, y múltiples formas de facilitar la comprensión. Esto quiere decir que finalmente tenemos que validar la comunicación como multimodal, como lo que es, y aceptar todas las formas de expresión que tenga la persona y abrir este canal comunicativo más allá de solamente el lenguaje, que también, por supuesto, es un eje central en la recuperación. Em, entonces, ¿cómo ayudamos a cómo ayuda la comunicación aumentativa alternativa a las personas con afasia? Pues realmente ya hay muchísima evidencia científica, ¿no? Que lo que decía Diana, y aunque es multimodal y aunque hay personas que no han contado, sobre todo en español hasta ahora, con realmente un sistema que les pueda ayudar, ellos están comunicando de forma continua con cualquier recurso que tienen alrededor. Lo que pasa es que tanto en este estudio como en la práctica diaria, lo que nos comentan las personas con afasia es que no siempre pueden hablar de lo que quieren hablar y cuando quieren hablarlo, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Y que nos pasa a todo, que normalmente un daño cerebral adquirido, una fase secundaria, es a una cierta edad, ¿no? Todos hablamos como de nuestra vida, de lo que nos ha pasado, de lo que no se nos ha pasado. Y esto es muy difícil con un paquete de cuadrículas, ¿no? O contarlo con esta parte tan multimodal, ¿no? En muchísimas ocasiones también las personas que sufren un daño cerebral, hay otras partes que están afectadas y entre ellas esta multimodalidad, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en mi centro hay un hombre que cuando intenta utilizar esa multimodalidad, lo único que puede hacer es este gesto y es como y tampoco se puede aprovechar de esa multimodalidad, ¿no? Que dependiendo del tipo de la fascia, dependiendo de la afectación a nivel cerebral y de la historia, necesitan este sistema aumentativo de comunicación, ¿vale? Y en muchísimos casos, tanto el sistema como el teclado, como veremos, es fundamental para la rehabilitación y la participación, por lo cual un sistema de comunicación se convierte ahora más que, ¿no? Que a lo mejor en otros usuarios de comunicación aumentativa alternativa, en un apoyo para la comunicación. Y es una ayuda que ayuda a eso, a participar y a tenerlo todo diseñado. Incluso veremos cómo con el entorno ayudan a diseñar, ¿no? Y es un rediseño continuo, eso no es nada estático, sino que están continuamente rediseñando y ajustando la comunicación aumentativa y alternativa. Justamente. Sí, bueno, y hay varios ciertos estudios que escuchan ruido atrás mío. No. ¿No? Ah, perfecto, qué bueno. Bueno, sí. eh, y existen varios estudios, ¿cierto?, al respecto que van a hablar sobre la ayuda, cómo ayuda finalmente los sistemas de comunicación a las personas con afasia. Ya, los sistemas de comunicación entonces van a cumplir funciones tanto compensatorias como restauraciones de la rehabilitación de las personas con afasia, y van a ayudarlas a comunicarse de una forma mucho más eficaz desde momentos mucho más tempranos, ¿ya? Y esto va finalmente a promover también la intención comunicativa de la persona con afasia, que muchas veces vive mucho en la frustración de no lograr comunicarse, de volver a intentarlo y que el compañero de comunicación de nuevo no le comprendió, y existen muchos quiebres comunicativos que finalmente
son desgastantes. Naturalmente son desgastantes. ¿Sí? Así Sí, es que para ellos y para el entorno, o sea, porque al final el sí, entorno igual no se acaban reduciendo las oportunidades de comunicación, las oportunidades se quedan en peticiones y es bastante frustrante para ellos y para los familiares, ¿no? Que es otra forma de comunicarse y otra forma de reorganizar su vida. Y entonces, exactamente. pues lo que... Y es verdad que aquí ¿no? En España, y sobre todo también yo creo que en España y Latinoamérica, eh, hay poca revisión, porque yo creo que todavía no hemos llegado como a uso de la comunicación aumentativa y alternativa en este tipo de pacientes, ¿no? Es verdad que bueno, que al final el daño cerebral es muy complejo en muchos casos, no solamente está afectado a la comunicación y el abordaje que se suele hacer es un abordaje más al principio de rehabilitación y luego de mantener. ¿No? Pero ya hay algunos pacientes donde se ve que la recuperación del lenguaje oral es difícil, ¿no? Y Sí, entonces lo que estamos viendo es esa otra vía, ¿no? Y yo creo que además este webinar llega en el mes de precisamente de la afasia y creemos que es muy importante que esas personas se vuelvan a enganchar, ¿no? Así como dato curioso, nosotros, la primera persona que salió de nuestro centro con un sistema aumentativo de comunicación, eh, estando ya en casa, su mujer tuvo un infarto y pudo llamar al 112 gracias a su sistema de comunicación, ¿no? Que se lo dijo a Alexa y llamó y pudo hablar con el sistema de comunicación, ¿no? Al final vio que una situación de emergencia la podía resolver con el sistema de comunicación. ¿Vale? También sí. cabe decir que el uso del sistema de comunicación en el entorno más cercano también es mucho más difícil, ¿no? Porque acá ya, primero, ya tenían un código anterior de comunicación, ¿no? Esto que decía Vianney de toda la parte más multimodal ya existía, eh, pero bueno, la parte fuera del entorno más cercano y del círculo más cercano es donde empiezan a haber muchísimos más problemas, ¿no? Entonces son súper eficaces la tecnología, cualquier tipo de tecnología, pero cuando hablamos de sistemas aumentativos de comunicación, más todavía, ¿no? Les da mucha más seguridad. Sí, porque finalmente tienen una organización muy consistente que permite que la misma persona con afasia lo comprenda mejor y su entorno también y lo utilicen para reparar finalmente todos estos quiebres comunicativos que suelen ocurrir. Bueno. Como vimos, existe muchísima cierta evidencia respecto al uso de los sistemas de comunicación y el beneficio que le otorga a las personas con afasia el tener un sistema de comunicación. Y por eso es que dentro de TEDSNAP se crea, pensado para adultos, cierto TEDSNAP Afasia, que ofrece un set de herramientas para apoyar la recuperación del lenguaje y para proveer una comunicación inmediata. Sí, entonces ese es el fin de tener este sistema de comunicación, este conjunto de páginas dentro de TDSNAP. Ya. Entonces comencemos a revisar, ¿cierto? TDSNAP Afasia. TDSNAP Afasia inicia, esta es la página principal, cuando ustedes abren TDSNAP Afasia van a ver esto y van a ver una primera carpeta por categorías de vocabulario para poder facilitar el encontrar palabras. ¿Ya? El nivel de ayuda que necesite la persona para encontrar palabras va a ser distinto de uno a otro y sabemos, ¿cierto?, que algunas personas con afasia la categorización puede no ser tan sencilla, pero finalmente va a ayudar a que el mismo compañero de comunicación también tenga una herramienta de cómo ir buscando el vocabulario junto con apoyos visuales que le permitan a ambos encontrar la respuesta. ¿Ya? Entonces, finalmente, la primera página inicia acá, en la categorización. ¿Ya? Luego vemos que igual que en todos los conjuntos de páginas de TDSNAP tenemos cierto la barra de herramientas a la izquierda, decir, del botón decir acá arriba y para borrar cierto lo que estamos diciendo al superior a la derecha. Por ejemplo, si es que vamos a la carpeta de casa,
vemos que al entrar a casa tenemos tenemos 5 categorías, ¿ya? Para hablar de la casa en sí, de las habitaciones, por ejemplo, de la casa, para hablar de los muebles, electrodomésticos, la electrónica dentro de la casa o dentro del baño, y así todos los temas de la página principal tienen esta misma estructura. Todos tienen 5 carpetas en la parte superior que la persona va a poder ir moviendo para poder ingresar a más vocabulario. Luego está la charla rápida, ya ampliamente, cierto, conocido por todas las personas que utilizan TEDSnap, que va a ser esta herramienta para que de una forma ágil y sencilla poder participar de conversaciones muy cotidianas, de ¿quieres esto? Sí, no, bien, gracias, de nada, y todas estas, cierto, palabras bastante sociales que te van a permitir conversar, tener conversaciones sencillas y poder responder a conversaciones cotidianas. Ya, ahí tiene 5 categorías. La charla rápida está salud y social, las necesidades personales, para hablar sobre la fase en sí, explicar cómo la persona se comunica, sobre los sentimientos, y esta es una categoría bastante importante porque finalmente, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando nosotros derivamos al psicólogo a nuestro paciente y el psicólogo nos sabe de sistemas de comunicación, y llega la persona y la principal vía que ya tenían pensada con el psicólogo era conversar. ¿Y qué pasa si la conversación no se da? No tenemos el sistema. Necesitamos tener una forma de expresar ciertos sentimientos más allá de lo corporal, de las expresiones faciales. Ya, así es que los invito bastante a verificar este apartado acá dentro de charla rápida que habla sobre los sentimientos y sobre todo acá sobre las reparaciones de los quiebres de comunicación. ¿Ya? Así es que, bueno, esto está en charla rápida. Luego vamos a ver que tenemos una pizarra. La pizarra dentro de TDSnap me gusta muchísimo porque tú puedes volver a la pizarra. Sí, todas las pizarras que vayas creando van a estar guardadas acá y la misma persona va a poder ir viendo qué cosas tiene guardadas en su pizarra e ir creando, ¿cierto? Sus propias formas de comunicación y personalizando eh, respecto a cómo quiere comunicarse. Por ejemplo, no sé, fuimos el fin de semana al río y sabes que en el mismo dispositivo donde tiene TDSnap sacó algunas fotos, no sé, tiene conectado, por ejemplo, su Drive Online y quiere hablar sobre la niña que no le sale el nombre o sobre que fueron a pescar pero no le sale el nombre, pero puede ir, buscar la imagen y decir, mira, esto es lo que te quiero decir, y tenemos una imagen que te brinda todo el contexto de una situación y te propicia finalmente un ambiente común para poder tener una conversación al respecto y generar comentarios y decir, ah, me querías hablar de que fuiste a pescar el sábado, genial, y pescaste algo, ¿no? Y la persona te puede decir, ah, no pescaste. Bueno, yo fui a pescar cuando era niña y la verdad es que lo único que pesqué fue un resfrío y nunca más fui a pescar, y generamos esta interacción que ya de por sí genera una conexión que favorece la activación emocional dentro de la terapia. ¿Ya? Así es que la verdad es que a mí me gusta muchísimo trabajar con la pizarra, porque al final también, además de poder añadir estas fotos, también puedes escribir y tú mismo dibujar. Y yo hace un tiempo atrás estuve también apoyando a una persona con afasia, y esta persona podía dibujar muy bien, mejor que yo incluso. Eh, entonces yo me imagino claro, en ese momento esa persona empezó a tener un cuaderno donde tenía distintos dibujos, y yo me pregunto, ¿qué hubiese hecho esta persona con esta herramienta que ahora existe? ¿Sí? De darle finalmente este otro acceso dentro de su mismo sistema de comunicación a que también acepte su forma de comunicar, que en ese momento lo que mejor le salía era dibujar, ¿ya? O también para escribir e ir activando distintas rutas, ¿cierto?, del lenguaje. Entonces, ustedes pueden tomar una foto directamente o buscar una foto dentro de su carpeta, ¿ya? Bueno.
Y Melania, no sé si nos quieres comentar un poco qué sucede cuando nosotros empezamos a utilizar ciertos dibujos y pizarras y cosas así dentro de la comunicación aumentativa alternativa. Sí, bueno, más os lo has contado, ¿no? Es decir, que en muchísimos pacientes el dibujo, ¿no? Es una forma fácil de acceder al léxico, ¿no? Y trabajar toda la parte más semántica, ¿no? Y en muchas ocasiones eso son sus fotos de toda su vida. Y entonces al final es mucho más fácil vincular desde ahí y empezar a trabajar la comunicación desde ahí y todo el tema de la rehabilitación de toda la lectoescritura, ¿no? Entonces, de hecho, los primeros sistemas alternativos de comunicación empezaron siendo eso, ¿no? Siendo pizarras donde nosotros vamos dibujando, ¿no? Por eso para nosotros es fundamental que haya esta herramienta. Además, esta herramienta permite lo que tú decías, de coger las fotos de mi propio dispositivo y trabajar con ellas, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que trabajan de esta manera, ¿no? Incluso con las familias, pues eligen las fotos que van a trabajar, el vocabulario que se va a trabajar y es muchísimo más fácil trabajar, ¿no? Y además el dibujo, ¿no? Realmente trabaja pues las dos zonas cerebrales, ¿no? Y hace que realmente se trabaje de una forma muchísimo más conjunta y la construcción de la comunicación sea todavía mucho más importante en el proceso de rehabilitación, ¿no? Por lo cual, para nosotros, el hecho de utilizar esta herramienta es fundamental. ¿Vale? Aquellas personas que a lo mejor tienen más afectación en todo el tema eso de construir, el hecho de tener el referente de su foto hace que mejore también toda esa parte de la visoconstrucción, ¿no? Y de la escritura más de rehabilitación, a lo mejor más desde el punto de vista de terapia ocupacional, ¿no? Por lo cual, esta herramienta entonces no solamente la utilizamos con los logopedas, sino que es una herramienta para todos los profesionales de la neurorehabilitación. Claro, y ahí mencionar, ¿cierto? También que el sistema de comunicación debe acompañar las otras terapias, no es algo que Eso ocurre es. es algo, el sistema de comunicación es para la vida, ¿sí? Si estamos pensando en un paciente que tiene fisioterapia, terapia ocupacional, que después va a ir a trabajar, que tiene hijos, que tiene todas ciertas distintas situaciones de su vida en la que debe comunicarse y el sistema de comunicación debiese estar presente en todos ellos y el Mm. entorno cercano validar esa forma de comunicación. Sí decir, ah, no, mira, no te entiendo, vamos a buscar, si no está ahí el sistema, vamos a buscar tu sistema y buscar la forma de comprenderse, de que los mensajes sean entregados. Así es que, bueno, yo les, no sé, Sí, les yo creo que recomiendo además muchísimo. Mm. sí, que además yo creo que esto es una práctica que hacemos todos, ¿no? De tirar de fotos y estar viendo las fotos, lo que lo que te ha pasado, lo que te pasó, ¿no? Estamos hablando de eso, de personas con un daño cerebral adquirido que han tenido una vida, ¿no? Y a todos nos gusta ver fotos, ¿no? Y encima trabajar sobre esas fotos, pues realmente favorece muchísimo toda la recuperación léxica. Sí, y las ganas que les dan de conversar, ¿cierto? No sé si Eso es, mostramos ¿no? Pues fotos de nietos, ya, oh, sí, ya empiezan eso. a apuntar, y ay, este se empezaba a ver, empezaba con, y empezamos a intentar entablar y tener más lenguaje expresivo, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, esa es una de las herramientas que está dentro de Snap Afasia, que es la pizarra que está aquí. Pero también tenemos los temas, ¿sí? Dentro de los temas, veámoslos, por ejemplo, el tema deportes. Vamos a hablar sobre, vamos a tener distintas preguntas, comentarios positivos o negativos, ya dentro de un tema en particular, pensando en, por ejemplo, que si la persona va, se van a juntar, por ejemplo, un fin de semana porque hay un partido importante del Real Madrid, supongamos. Sí, entonces tenemos que tener cierto programar y tener en cuenta qué herramientas de comunicación tenemos para los distintos contextos en los que se va a desarrollar la persona. Y en este caso, si para la persona es importante un partido de fútbol, yo voy a ir a personalizar este tema de deportes y le voy a decir a la familia o tal vez a la misma persona con afasia.
¿Qué solía gritar esta persona cuando había un gol o cuando el árbitro era injusto? Sí, y tal vez alguien puede ir y grabarle en un botón ofendiendo al árbitro. Y ya cuando empiezan a ver, ¿cierto? Estas situaciones que son tan cotidianas y que también empiezan a ser divertidas, no, solía decir una cantidad de... Bueno, grabémoselo, porque si es que a esa persona le gustaba expresarse de esa manera en torno a este tema, lo importante es que pueda hacerlo. ¿Sí? Y vamos a buscar la forma de que esta comunicación se vuelva a establecer y que también sea divertido para todos, tal vez identificar las formas de comunicación previas a la lesión cerebral. ¿Ya? Así es que, bueno, todos los temas, todas las categorías y las cosas que, ¿cierto? La lista de palabras que les mostré en la charla rápida, la pizarra, los sistemas de comunicación vienen establecidos de una forma estándar, pero es sumamente importante la personalización del sistema, ya que es lo que le va a hacer tener sentido ya al sistema de comunicación y que sea propio y que la persona lo implemente en su vida. Ya, porque por ejemplo, si es que aquí hay cosas que yo nunca uso, que yo nunca he visto, que en realidad, no sé, a mí no me gusta el fútbol. ¿Para qué sentido tendría, cierto? Que yo tenga esta temática. Entonces tiene que hacerle sentido a la realidad de esa persona. O yo misma, por ejemplo, si sé que mi paciente va a venir, el usuario va a venir y le digo, uy, ¿cómo estuvo el partido el fin de semana? Y me dice, muy bueno. Y yo le dije, uy, ¿qué te pareció el árbitro? Y me selecciona, no sé, los árbitros son muy malos y se ríe. O lo que sea, yo ya puedo conversar de cosas que sucedieron en otros momentos también, no de una comunicación inmediata, sino que de eventos pasados o eventos que van a suceder y prepararlos dentro de la sesión. ¿Ya? Así es que esa es otra opción dentro de los temas y en los temas también encontramos los guiones. Yo personalmente soy muy fan de los guiones dentro de la comunicación aumentativa alternativa. Me gustan mucho porque por dos cosas. Los guiones finalmente son oraciones secuenciadas con una imagen referencial pequeña, ya dando más importancia al texto que a la imagen, pero que finalmente te permiten contar una historia, ¿ya? Puede ser que los utilices para contar una historia o para tener distintos comentarios disponibles de una forma diferente, pero a mí me gustan mucho porque eh, a mí me ha servido en el punto de que qué historias le gustaba contar a la persona antes que ustedes creen que a veces se acuerda. O por ejemplo, tenemos una imagen que le gusta en su teléfono y le gusta mostrar esa imagen en el celular, pero no puede contar lo que pasó. Entonces le decimos a la familia, a ver, cuéntenme de ese día. Entonces nos cuentan sobre ese día, generamos el guión dentro de la sesión y al finalizar la sesión la persona con afasia puede contar lo que él quería contar sobre la foto que estaba mostrando de su familia, del año nuevo, de lo que sea. Pero finalmente te entrega esta herramienta de poder contar una historia. ¿Qué es lo que nos gusta hacer a muchos de nosotros? Como, uy, ¿cómo te fue en las vacaciones? Genial, las palmeras, el Caribe, y empezamos a contar y a revivir momentos y a generar conexión con las otras personas también. Ya, así es que dentro de los temas también están los guiones. Sí, Sí, yo ya. creo que esta parte es fundamental, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros lo utilizamos muchísimo porque el 80% de nuestra comunicación son estos guiones. O sea, de cualquier persona, ¿no? De hecho, ¿no? Una cosa que se hace mucho es que si nosotros pensamos en una persona que nos acompaña, un hermano, una pareja, somos capaces de imitarle y decir las frases que dice, ¿no? Y esos son los guiones, que todos tenemos como la comunicación la tenemos guionizada de alguna manera, ¿no? Y ese lenguaje formulado somos el 80% de nuestra comunicación, es eso, lo que decimos y lo decimos de forma repetida. Y por eso creemos que es tan importante. Y de hecho, además, a la hora de diseñar el comunicador, ¿no? Como dice Vianney, que tiene que ser personalizado, aquí es una parte muy importante donde entra el contexto, ¿no? Donde el contexto se pone a trabajar, a pensar sobre esas frases, donde además lo hacen de forma conjunta y crean conexiones más allá de a lo mejor el propio daño que hayan podido sufrir con el daño cerebral adquirido, ¿no? Y el nuevo rol
que adquiere esa persona van tirando de recuerdos de lo que decía. Sí, sí, pues si tú decías, anda, te metías con el árbitro todo el rato y decías esta frase, la ponemos. No, esa no, que suena muy mal, no sé qué, no, así no la ponemos y entonces ya no la puedes volver a decir, ¿no? Entonces se establece esa otra parte emocional que muchas veces es muy importante eh, y donde participa todo, absolutamente todo el entorno, ¿no? Porque intentamos eso, que siempre sea el entorno el que diseñe el comunicador, que la persona vaya validando, que vaya favoreciendo. Y esto es el reflejo de una persona, ¿no? Lo que decía bien, si coges el comunicador de una persona y vas a estos temas, puedes hacerte una idea de cómo es esa persona. Y si coges otro, es otro totalmente diferente, con otros temas totalmente diferentes, con otras frases ante el mismo tema, ¿no? Y esa lista de palabras también es diferente, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con los paquetes de cuadrículas que conocemos, porque es totalmente diferente. Sí, totalmente. Y esto de las personalizaciones, yo me acuerdo que cuando partí con la comunicación aumentativa alternativa hace años atrás, partí con la ingenua idea de que las personalizaciones las tenía que hacer yo solo una vez antes de que llegara la persona o a la sesión siguiente. Qué ingenua. Pero no, no, no. Las personalizaciones se hacen siempre. El sistema siempre se puede ir afinando. Siempre va a haber una nueva funcionalidad. Siempre va a haber un guión, una palabra, una foto, una experiencia nueva que la persona quiera contar. Y respecto a esto, las personalizaciones se pueden ir haciendo, son muy fáciles de hacer y se hacen igual que en cualquier conjunto de TSnap. ¿Ya? Cualquier usuario de TSnap se edita exactamente igual. ¿Ya? Y también es importante mencionar que recuerden guardar sus usuarios porque las personalizaciones llevan mucho tiempo, ¿ya? No digan que no les dijimos. Tienen que hacer respaldos de sus usuarios. Yo la verdad es que los hago frecuentemente porque se guardan todos en la nube, pero ustedes tienen que presionar a hacer esa copia de seguridad. Así que por favor recuérdenlo. En usuario se van al nombre de su usuario y aparece un disquete para los más antiguos, los que los conocemos. Aparece un disquete y ahí ustedes ponen guardar copia de seguridad, ¿ya? Para que guarden todas sus personalizaciones. Dentro de los, bueno, están los temas, como les mostré, que se estructuraban con ciertos solo frases, preguntas y comentarios, pero también están las escenas visuales, que son los mismos, las mismas de los temas, ¿ya? Está la familia, fase, aficiones, comida, es el mismo orden, los mismos, la misma temática, digamos, pero está la opción de tenerla con escenas visuales en donde van a haber fotos representativas de cada una de estas acciones y cada escena visual va a tener espacio para hacer toda una fotografía más grande de esta escena visual y poder hacer comentarios alrededor, ya respecto a tener una foto de contexto común presente para hacer esos comentarios. Ahí ustedes van a ver qué es lo que finalmente les facilita más o no a la persona con afasia, pero la idea es que ustedes sepan, ¿cierto? Todas las herramientas que hay disponibles para que puedan después ver cómo personalizar el sistema. Eso. Y bueno, Eh, Melania, no sé ¿Mm? Las escenas visuales, ¿no? Como decía Vianney, eso es un, o sea, que decir, que la aplicación, ¿no? Y el paquete de cuadrículas nos da un montón de diferentes formas de organizar. Nosotros tenemos pacientes donde toda la comunicación se basa en escenas visuales porque les resulta muchísimo más fácil a la hora de navegar por el sistema de comunicación. Entonces, yo veo una foto sobre esa escena visual, sobre alguien en la cafetería y, como vemos, ¿no? Es como una navegación circular que yo puedo acceder igual a la lista de palabras, a los guiones, pero le resulta mucho más fácil navegar por esas escenas visuales, donde yo en realidad tengo esa escena que es un dibujo, es más una foto, y de ahí tengo todas las funciones de la comunicación. ¿Vale? Porque vemos que es importante que vuelvan a adquirir ese rol, ¿no? De poder preguntar, de poder participar, de tomar la iniciativa y con las escenas visuales lo hacen muchísimo mejor y le es muchísimo más significativo, porque a la hora de recuperar esa información y favorecer la participación es muchísimo mejor. Nos estamos encontrando esto sobre todo cuando está más afectada la comprensión, ¿no? Que al final les ayuda a disparar, ¿no? Y crear desde esa imagen, crear oportunidades de comunicación. Y fundamentalmente,
con respecto a lo mejor a otros sistemas de comunicación que estamos mucho más habituados, aquí las fotos son fundamentales. ¿No? Igual que en la pizarra utilizábamos las fotos, cuando trabajamos estas escenas visuales, realmente se vuelven un imprescindible para las personas con afasia o para muchas personas con afasia. ¿No? Entonces, para nosotros las escenas visuales son fundamentales, tanto para trabajar comunicación como luego para trabajar la recuperación del léxico. Sí, y a mí me gusta ver la cara del usuario cuando uno va, por ejemplo, si hoy día vamos a hablar de la cocina y de repente ve el sistema Eso. por primera vez y ve que es la imagen de su cocina y De lo su que hacen cocina. inmediatamente es que te devuelven la mirada así como que es mi cocina. Sí, como que se sorprenden finalmente que sea su lugar y no una cocina cualquiera. Así que en Mm. realidad es súper distinto trabajar así. Nosotros lo que hacemos normalmente es empezamos con la pizarra, ponemos la foto de su cocina y de ahí vamos sacando todo el vocabulario, todas las frases, todos los guiones y luego eso ya lo materializamos en esa escena visual, ¿no? Y es como un poco la dinámica que utilizamos con muchísimos pacientes. Exactamente. Bueno, y eso no es todo. Además de las escenas visuales, como todo sistema de comunicación, ¿cierto? Tenemos acceso al teclado. Ya el teclado es personalizable, existen muchos tipos de teclados dentro de TDSnap. Ustedes pueden buscar en YouTube, cambiar teclado en TDSnap y van a poder ver los tipos de teclado que hay disponibles. Sí, el teclado también puede servir mucho para elicitar, para dar pistas sobre la palabra que se está buscando, ¿ya? Así es que también se puede utilizar como la palabra comienza a ver esta imagen que estás viendo acá, empieza con la letra y buscamos al teclado y vamos trabajando también reconstruyendo sobre la lectoescritura, utilizando como ayuda para elicitar palabras habladas, ¿ya? Entonces, bueno, eso con los teclados. Y el teclado uno lo ve como sencillo, como, ah, no, sí, un teclado porque está el sistema de comunicación, pero la verdad es que tiene un porqué muy grande dentro de la literatura el uso de los teclados en las personas con afasia. Sí. Sí, además activa una cosa que se llama escritura cognitiva, ¿no? Que a veces a las personas que han sufrido un daño cerebral no son capaces de hacer una escritura manual, como podrían hacerlo en la pizarra o en un papel, sino que necesitan identificar las letras, ¿no? Y entonces, gracias a este teclado aparece eso, lo que se llama una escritura cognitiva, donde yo veo la letra, la reconozco y puedo pulsarla. Y además, tener el predictor de texto me ayuda a identificar las palabras y a poder hacer frases muchísimo más largas, muchísimo más complejas, con, con una, ¿no? Con gramaticalmente correctas, ¿no? Porque muchas veces también lo que dicen las personas con afasia, que por eso también es tan importante todo el lenguaje formulado y todas las escenas visuales, es que no quieren sonar a la hora de hablar con un sistema de comunicación de yo comer, ¿no? Sino yo comí cuando ya es el pasado y esto se lo permite hacer con el teclado. Y una cosa que yo creo que es fundamental también en el paquete de cuadrículas de afasia eh, de Toby es que además una vez que yo hago una frase, inmediatamente me permite hacer esa autoedición sin meterme en la edición y poder incrustarlo dentro de mi sistema de comunicación. Por lo cual hago una frase que para mí tiene sentido, que además quiero que esté en la parte de deportes ahora que ha perdido España contra Portugal en los penaltis. Yo puedo elaborar esa frase y dejarla en mi sistema de comunicación y que sea parte ya de mis temas deportes de fútbol, ¿no? Entonces permite esa autonomía y ese empoderamiento tanto de la persona como de la familia, que no tienen que estar esperando a que nadie les edite el comunicador, ¿no? Sino que lo puedan hacer, porque lo que decíamos es algo que es súper dinámico. Totalmente. Que sí, estuvieron buenos los deportes el fin de semana, la verdad. Sí, 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 sí. Porque Dieron haya mucho de perdido qué España hablar. en los penaltis. Sí. Bueno, también existe dentro del cuadro de mando. Ya vamos a ver que existen otras herramientas. Recordemos que las personas con afasia, ¿cierto?, tienen daños neurológicos que muchas veces no solamente afectan el lenguaje, sino que también áreas motrices y en ocasiones también necesitan asistencia.
para poder desplazarse o mantener su autonomía para manejar las variables de su casa. ¿Ya? Así es que recordemos que TDSnap es compatible con el asistente de Google y con Alexa y de ahí todo lo que ustedes quieran hacer en cuanto a la inteligencia en el hogar, ¿sí? De prender luces, apagarlas. Ya todo lo que finalmente puedes hacer con el asistente Google y con Alexa lo puedes mandar dentro de TDSnap usando TDSnap. ¿Ya? Así es que eso también es algo sumamente positivo dentro del cuadro de mandos. También hay calendarios para trabajar sobre la autonomía de la persona, ya que ustedes pueden poner acá que finalmente lo que se espera que esa persona haga dentro de los días. Eh, y también, ¿cierto? Puedes tener un control, o sea, la misma persona con afasia, no que alguien lo controle, sino que la misma persona un control de su vida, ¿ya? De planificar cosas, de pensar en el futuro, de saber qué es lo que quiere hacer también con su vida e ir avanzando en eso ahora que tiene finalmente una nueva forma de vivir su vida, ¿ya? Como les decía, también están los asistentes inteligentes. Ya, ahí va a depender ustedes qué es lo que necesiten tener para que funcione. Ya, hay cosas que van a poder decir inmediatamente, ok, Google busca o busca esto en internet o dime el clima y eso lo pueden hacer solo con Google. O si quieren prender la luz, van a necesitar una bombilla inteligente, etcétera. Ya, pero ahí el mismo sistema les va a ir diciendo qué es lo que necesitan tener. Así, también existe un espacio dentro del cuadro de mandos para el álbum de fotos. Ya, para poder tener fotos y añadir texto respecto a fotos en particular. Por ejemplo, yo que me fui de vacaciones en mayo, me habría encantado tener 10 fotos y poder hablarles de lo lindo que se veía mi hijo jugando en el agua con su familia. Ya, a mí me habría encantado, por ejemplo, si fuese mi sistema de comunicación, que pusieran mis fotos acá y yo poder hablar sobre ellas. ¿Ya? Puedes hacer también líneas temporales, ¿cierto? Respecto a esto, cosas que pasaron, etcétera, y también fomentar la escritura al respecto y la lectura de lo que uno ponga en el texto abajo de cada foto. Y por último, algo que me gusta mucho son las escalas, que sirven muchísimo para preguntar opiniones. Por ejemplo, no, esto no es una votación pública, es solo un ejemplo, pero si yo les pregunto, ¿qué te parece mi corte de pelo? No respondan. Yo le puedo preguntar, o ¿qué te parece? No sé, ¿cómo calificarías la cocina de tu marido? ¿Cocina bien o mal? Un uno. Ah, hay cosas que mejorar en este matrimonio. Entonces, para muchas conversaciones. Finalmente, el calificar las escalas que en un principio se hicieron, cierto, pensados en el dolor, pero los invitamos también a sacarlo del dolor y ponerlo en otras situaciones para poder preguntar opiniones. ¿Ya? Eh, Melania, aquí vas a decir algo. Sí, sí, no, no, eso, que digo que está muy enfocada siempre como al dolor, cuánto te duele, cómo te duele, pero hay muchas escalas y además todos medimos la vida en escalas, ¿no? Del 1 al 5, ¿cómo te ha parecido? De los gustos, pero esto hace mucho tiempo o poco tiempo, ¿no? Una propia escala de, pues me gusta ir al río y es como, ¿pero cuándo? ¿Esto era cuando eras pequeña? ¿Esto hace poco? ¿O esto fue ayer? ¿No? Es decir, que muchas veces todos medimos, ¿no? La vida por escalas y esto también tiene que estar en el sistema de comunicación y hace que la comunicación sea también muchísimo más rápida. Es por eso que lo que decía bien, y que no nos centremos solamente en el dolor, que es verdad que está como lo predefinido, pero que es importante tenerla, ¿no? De cuánto te gusta, no te gusta nada, pues no lo sé o es que me encanta. ¿No? Y te permite eso, personalizarlo y hacerlo tanto del 1 al 3 como del 1 al 5, del 1 al 10, absolutamente todo. Sí, y a mí me gustó mucho esta escala que propusiste, Melania, porque aquí esta escala de acá la hizo ella, que es finalmente de qué momento de tu vida estamos conversando, porque la verdad es que a mí no se Exacto. me había ocurrido y lo encontré una muy buena idea. Sí, que esto aquí hacemos mucho, ¿no? Es como, pues eso, me gusta ir al río, o no, ahora estábamos con un paciente, ¿no? Y era precisamente eso, ¿no? No, pues a mí me gusta mucho los parques de atracciones, es como, ¿pero cuándo? ¿Cuando eras pequeño? Ah, pues cuando eras joven o ahora ya de mayor, ¿no? Y es una forma de explicar en qué momento estás hablando y de qué estás hablando.
porque las líneas exactamente. de tiempo son fundamentales, ¿no? Todos contamos nuestras batallitas, pues cuando yo era joven, ¿no? Con las Sí, álbumes de fotos y con esto, creemos que es una parte también importante para las personas. muchísimo. Mm. Sí, bueno, y acá un poco sobre cómo utilizamos estas herramientas dentro de la terapia. Melania nos va a compartir un poco sobre su experiencia sobre un paciente en particular utilizando estas herramientas. Sí, pues un poco lo que hablábamos nosotros, nosotros lo utilizamos en las dos vertientes, por un lado, con forma de participación y de que pueda seguir participando en su día a día, pero fundamentalmente en rehabilitación. Este es J, ¿no? 68 años, que sufrió un accidente cerebrovascular y, bueno, le provocó una fascia de Broca y tenía muchísimas dificultades. Aparte, este es el hombre que os decía que solamente se comunicaba haciendo... Entonces, claro, todo el lenguaje no verbal estaba también muy afectado y aparecía muchísima frustración y muchísimos problemas de comunicación, incluso con su entorno más cercano. Y ahí es cuando empezamos a implementar el sistema de comunicación y hicimos eso, ese enfoque de rehabilitación donde seguíamos trabajando toda la parte oral y todas las praxias y todas las evocaciones a nivel orofacial y además lo trabajábamos con el sistema de comunicación, que lo que decíamos es como con el teclado también trabajábamos la rehabilitación de la lectoescritura. Una vez que lo escribimos, lo ponemos en su propio sistema de comunicación y pactamos qué se ponía, cómo se ponía, dónde se ponía, ¿no? Por lo cual era un enfoque mucho más respetuoso con él y con su propio entorno. Y a la vez, todo aquello que se trabajaba en la sesión, luego lo llevaba a su día a día, ¿no? Podía ir a comprar, podía, y lo hacía de forma autónoma, porque era una persona muy autónoma, que eso, que es que se acababa de jubilar hacía 2 meses, tenía como muchísimos planes de futuro, de tener una vida independiente, mientras la mujer no se había jubilado todavía y veíamos que era muy importante que él siguiese haciendo las actividades de su día a día, que pudiese ir a comprar, que era como lo que ya tenía planificado, escribir, jugar con los amigos, participar. Además hacía muchísimas barbacoas porque además trabajaba para las fuerzas del Estado. Entonces, bueno, pues él tenía un grupo muy amplio de amigos y tenía unas rutinas de irse de barbacoa y era muy importante, ¿no? Que pudiese ir a comprar, a seguir comprando las cosas de la barbacoa, ¿no? Y eso, que lo pudiese hacer de forma independiente sin depender de otras personas. Y eso se trabajó para el alta. Y luego lo que hablábamos, la implicación del entorno. En muchas ocasiones, todas las personas empiezan a tener un rol diferente, tanto la persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido como todo el entorno empiezan a situarse en otros roles. Y necesitábamos también como esa forma de tener algo con un propósito que ayudase a la comunicación y a la rehabilitación. Lo que nos pasa en muchísimas ocasiones es que el entorno no sabe tampoco dónde situarse, ni cómo enfrentarse y cómo ser buenos interlocutores cuando hay un daño cerebral adquirido, ¿no? Y gracias al sistema de comunicación, a este enfoque mucho más integral, ellos van adquiriendo otros roles que ayudan a la comunicación, a crear ese sistema de comunicación, a personalizarlo y a seguir enriqueciendo la comunicación. En algunos casos, realmente los familiares, sobre todo al alta, agradecen mucho que haya un sistema de comunicación y haya además esa implicación por su parte y saber qué rol van a tener a partir de ahora, cómo diseñar ese comunicador, porque son las personas que más conocen a la persona que ha sufrido el daño cerebral, ¿no? En este caso de J, ¿no? La mujer fundamentalmente y los sobrinos, que eran los que más participaban en el diseño. Pues bueno, participaron súper activamente, al alta también, fueron diseñando, siguen diseñando el sistema de comunicación, está en otro entorno más rehabilitador, pero se sienten partícipes y están continuamente como pensando en eso, en la participación de Jota en su día a día y en que él siga totalmente todas las rutinas y pueda seguir teniendo pues la misma calidad de vida que tenía antes, ¿no?
Fantástico. Es hermoso cuando las familias se involucran y tienen esta Sí, disposición a aprender, a colaborar, y van más allá también de la misma tristeza que puedan estar llevando. Yo creo que habla muchísimo de la fortaleza del acompañar. Sí, así es que yo la verdad es que les doy las gracias a las familias que toman esa actitud positiva, que a veces es tan difícil tomar en esos momentos, ¿ya? Así es que es genial cuando esto sucede y se implican y la persona que está afectada, ¿cierto?, con afasia lo siente también, es visible para todos, ¿ya? Así es eso. que sí. Bueno, y ahora les quiero mencionar cómo lo encuentran. La parte importante, ¿dónde está y cómo pueden usar este conjunto de páginas? Ustedes lo pueden encontrar en mytobidynavox.com. Dentro de mytobidynavox.com, ustedes ingresan a su cuenta. Acá ustedes ven que yo ya ingresé a la mía y buscan en PageChat Central. ¿Sí? Voy a minimizar esto y me voy a ir directo al navegador para que ustedes puedan ver cómo es esto. ¿Ya? Acá estoy dentro, ven mi navegador, ¿cierto? ¿Sí? Ya, genial. Entonces acá estoy dentro de MyTobi Dynavox en PageSet Central, ¿ya? Y acá en el buscador voy a poner afasia. En afasia, ustedes acá encuentran afasia español-castellano, ¿ya? Y ustedes ponen aquí agregar a mis cosas, ¿ya? Yo ya lo había agregado a mis cosas, así que por eso eh, no aparece nada. Pero ustedes apretan acá agregar a mis cosas para que cuando ustedes vayan a TDSnap, ya acá estamos dentro de TDSnap, y crean un usuario, ustedes seleccionan crear desde usuario ya existente un nuevo usuario y presionan restaurar. Y en restaurar, a ustedes les va a aparecer acá desde un archivo local. Si presionaron descargar en vez de agregar a mis cosas, y van a ver que acá en conjuntos de páginas que yo tengo dentro de MyTobi Dynavox, de mi cuenta de MyTobi Dynavox, aparece la que descargué acá, que es la de afasia. ¿Ya? Acá entonces ustedes presionan con la afasia y continúan descargando este conjunto de páginas para que ya pueda estar listo para utilizar. No se demora mucho, la verdad. Si no tuviese abierto mi Zoom en este momento, lo más probable es que ya hubiese terminado. Pero de esta forma es como ustedes pueden ir a tener este conjunto de páginas. Yo les invito a todos, a las personas que no han hecho mucho uso de mytobidynavox.com, que les den un vistazo a Pixel Central, porque la verdad es que hay bastantes recursos compartidos por muchas personas. Ustedes también pueden compartir cosas, ¿ya? No solamente bajar cosas, sino que también subirlas para que todos nos beneficiemos de las distintas personalizaciones, de las ideas que vamos teniendo, de las buenas prácticas y vayamos enriqueciendo, ¿cierto?, el mundo de la comunicación aumentativa alternativa. Le voy a poner J como el ejemplo. Entonces acá puedo seleccionar de qué forma queremos, ¿cierto?, acceder a este sistema. Va a ser de forma táctil con los de Antonio. Y acá ya estamos restaurando este conjunto de páginas y aquí ya estoy dentro de la página principal. Que si se acuerdan, eran las listas de palabras, por ejemplo, cuerpo y salud, ¿cierto? Como les había mencionado, la charla rápida, por ejemplo, las reparaciones de comunicación, ¿ya? Eh, ok, esa es una persona, es un evento, tengo una pregunta, etcétera. Ya la pizarra, la que habíamos visto, los temas, ¿sí? Y las escenas visuales que están por acá, como les habíamos mencionado. ¿Ya? Entonces está todo disponible para que ustedes lo puedan utilizar y personalizar. Sí, y acá es donde ustedes pueden incluir más escalas de cosas positivas y no solamente dolorosas. Eso es. Eso les quería mostrar sobre cómo se descarga. Además, les va a llegar en el correo de seguimiento material asociado que tenemos disponible. Son 4 documentos, no son solamente 2. Acá les dejé los QRs para que ustedes puedan tener algo disponible desde ya, pero en el correo de seguimiento les va a llegar la grabación del webinario del día de hoy y los 4 documentos asociados a Facia.
Está el inventario de intereses, que está adaptado, ¿cierto?, con escenas visuales de adultos, no con monitos como los sistemas de comunicación infantiles. Está también actividades para reparación de quiebres comunicativos enfocados, ¿cierto?, en el aprendizaje de la familia, en cómo abordarlos. Está también un manual de cómo usar las distintas herramientas dentro de TEDSNAP Afasia. En fin, son hartas cosas las que preparamos y tenemos listas para que le puedan sacar el máximo provecho a esta herramienta y puedan ayudar a muchísimas más personas con afasia a mantener su participación, su alegría y sus ganas de compartir. Sí, porque finalmente de eso se trata, de seguir teniendo ganas de estar con los demás, de conversar, de generar vínculos, de conocer tal vez gente nueva, etcétera. Entonces, en resumen, las personas con afasia se benefician ampliamente de la comunicación aumentativa alternativa desde un inicio para restablecer el lenguaje en sus distintas áreas, ya sea comprensivo, expresivo, lenguaje o escrito, y facilita su comunicación, lo cual finalmente tiene una activación emocional sumamente diferente a que si no entregamos un sistema de comunicación y esperamos que el lenguaje sea la única vía, ¿ya? Son variadas las herramientas de TD Snap Fácil, ustedes no tienen por qué usarlas todas, ya no se agobien, sino que vayan de a poco, utilicen lo que les haga sentido para esa persona en particular. Lo importante es que ustedes sepan qué es lo que hay disponible, basado por supuesto en la evidencia científica como nos estuvo conversando Melania el día de hoy, para que puedan dar el mejor apoyo posible a esa persona y a su familia. Pueden descargar de Snap Afasia, como les comentaba, desde mytobydynavox.com en Paychat Central. Y recuerden siempre que mientras más personalizado se crean interacciones más significativas y más se van a reír en terapia. Va a haber mayor cierta resonancia emocional y motivación por mantener la comunicación y una vida activa. Y bueno, Melania, no sé si quieres agregar más a este resumen. No, yo creo que igual que con cualquier sistema de comunicación, cuanto antes se empiece a trabajar con el sistema de comunicación, mejor, porque a la persona le daremos muchas más herramientas para seguir participando en su día a día. Que eso no quiere decir que perdamos el enfoque de la rehabilitación, sino que es complementar y aumentar la participación de la persona y mejorar su calidad de vida o mantener la calidad de vida que tiene. Entonces, Claro. nos parece fundamental que cuanto antes se empiece con el sistema de comunicación, muchísimo mejor. Exactamente. Bueno, y aquí mi herramienta favorita de, de la Las pizarra, por supuesto. guitarras, sí. Y bueno, muchísimas gracias por unirse el día de hoy. Van a recibir, como les decía, su correo, el correo de seguimiento en una semana, yo creo, más o menos, ¿ya? Para que si no lo han recibido mañana no se asusten, que les va a llegar. Y bueno, eso, muchísimas gracias, Melania, por acompañarnos el día de hoy y por tremendo aporte y motivación que tuviste en iniciar este conjunto de páginas en español. Nada, ¿Sí? muchísimas gracias a vosotros por ayudarme, ¿no? Y mantener la motivación. Y la verdad es que para nosotros está siendo una gran herramienta y para los pacientes más todavía, ¿no? O sea, se van con un sistema de comunicación robusto y las familias queriendo comunicar y queriendo, ¿no? Seguir participando en su día a día. Genial, Así que, muchísimas gracias. muchísimas gracias.